Señores estudiantes, un abrazo cariñoso, una cordial bienvenida para todos ustedes. Una vez más nos encontramos. Hoy vamos a hacer el abordaje de una parte del eje temático 2, la última parte, ¿sí? Que es desarrollo de la escritura y comprensión lectora. Y entramos al eje temático número 3, ya para culminar, gracias a Dios, eh, todo este semestre, porque de aquí en adelante, con las clases que nos quedan, ya vamos a desarrollar de manera práctica todo lo que hemos aprendido. Y quiero decirles que este eje temático se llama desarrollo de competencias argumentativas. Es decir, que después de que ustedes han visto todos los conceptos básicos sobre la lectura de texto, la construcción de oraciones a partir de la temática del texto, la estructura de textos narrativos, descriptivos, explicativos, argumentativos, y que se han apoyado también en la parte de la construcción del uso de la oratoria y los mapas conceptuales. Ya ustedes, con la clase de hoy, deben estar en capacidad de estructurar a través de la competencia argumentativa, óigalo bien, artículos. Es decir, por eso vamos a mostrarles los pasos necesarios e importantes para estructurar ese texto argumentativo, es decir, con todas sus partes. Estamos hablando de la introducción y la tesis, lo mismo que el desarrollo del argumento y la conclusión. Como ustedes van a desarrollar dentro de 8 días, de hoy en 8, recuerden, van a desarrollar o van a elaborar un artículo grupal. Por favor, les pido que presten mucha atención porque con lo que ustedes hoy escuchen, vean en esta clase, van a quedar preparados ya para escribir ese artículo grupal. Todos deben aportar de ayudarse entre sí. Entremos entonces de lleno a esta clase. Estructura de textos argumentativos. ¿Qué son textos argumentativos? Un texto argumentativo es aquel que plantea un argumento estructurado y llega a una conclusión demostrable. Lo que se estructura, lo que se escribe, no es una ilusión, no es una fantasía, es algo que hay que demostrar. Voy a plantear desde ya un texto argumentativo. Voy a titularlo La inseguridad en Valledupar, un problema de nunca acabar. Ya yo estoy planteando, miren, estoy planteando ya, como que dice, un argumento a partir de ese título. Ejemplos de textos argumentativos comunes lo encontramos en géneros como el ensayo, el artículo periodístico, textos científicos. Es decir, que usted puede escribir un texto argumentativo basado en un ensayo o en un artículo periodístico o en un texto científico. ¿Cómo se argumenta en un texto? Interesante pregunta. Y es la que ustedes van a prestar atención porque a continuación entraremos a esa parte que es fundamental. Argumentar un texto significa dar razones que justifiquen la idea que se transmite. Oigan bien, argumentar, dar razones. Ya yo le planteé a ustedes la base de un artículo. Se llama el artículo, el que he propuesto, la inseguridad en Valledupar, un tema o un problema de nunca acabar, ¿cierto? Es decir, razones que justifiquen eso que yo estoy proponiendo, tengo que darlas, argumentarlas. En términos exactos, sigamos leyendo, del diccionario de la Real Academia Española, argumentar es alegar, aducir, dar argumentos. Pues yo voy a alegar en mi argumento, en mi tesis que he planteado, que la inseguridad en Valledupar nos está causando problemas grandes, está causando muertes, está causando pánico, miedo, en fin, miren, ahí estamos alegando, dando argumentos. Veamos los distintos tipos de textos argumentativos, porque ya vimos la definición. Analicemos entonces las siguientes oraciones. Hoy va a llover. Es una oración simple que anuncia un evento. Hoy va a llover. Así de sencillo. Pero si decimos,
hoy va a llover según el reporte meteorológico, ahí hay un argumento lógico porque explica el evento. En este caso estamos en la primera temporada de invierno en Valledupar y por obvias razones, el IDEAN, que es nuestro instituto meteorológico, argumenta que va a llover. Miren, oración simple, con un argumento simple, pero hay una oración más fuerte con un argumento más lógico. Bellas Artes se moderniza. Es una afirmación simple. No está dando detalles ni nada, ¿cierto? Pero si yo digo, Bellas Artes se moderniza gracias a la compra de 30 instrumentos musicales de última generación. Quiere decir esto que, y esto es verdad porque Bellas Artes adquirió el año inmediatamente anterior unos instrumentos musicales y ahí están, ya ustedes los están usando. Sí, hay todo un argumento alrededor de esto, ¿cierto? Hay una información importantísima en esta oración. Sigamos. El ensayo. Según la Real Academia Española, un ensayo es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Cuando hablamos del aparato erudito, es que la persona tiene unos amplios conocimientos y entonces se va a basar en esos conocimientos y eso es lo único que va a hacer. No. Señores, usted no necesariamente tiene que ser un erudito para hablar de un tema, para argumentar algo. Porque usted va a hacer unas consultas bibliográficas, usted va a investigar, en fin, va a tener experiencias para escribir ese artículo. Por ejemplo, el artículo que yo propuse, seguimos hablando. La inseguridad en Valledupar, un problema de nunca acabar. ¿Qué voy a argumentar yo allí? Voy a hacer consultas con algunos periódicos, voy a buscar datos de cómo se comportó la inseguridad el año anterior con respecto a este año, en fin, y voy a escribir ese ensayo. Un ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema concreto de gran interés para el autor. Bueno, dentro de esas reflexiones voy a, por ejemplo, a decir que la inseguridad en Valledupar causa miedo, causa pánico en las amas de casa, en los niños, en fin. Su finalidad es expresar su propia opinión basado en investigaciones y conocimientos personales y en función del tipo de ensayo también puede buscar un convencimiento en el lector. Claro, cuando ya yo hago esas fuentes o hago las consultas con las respectivas fuentes, busco los periódicos, me voy, diga usted, a la policía le voy a consultar datos, al secretario de gobierno le voy a consultar datos, en fin, toda una investigación. Esa es una opinión basada en esas investigaciones. Veamos el artículo periodístico. Es un texto firmado que revela la posición del autor sobre un tema específico, generalmente actual o un evento, ya sea desde una perspectiva neutral o desde un nivel subjetivo y que está expuesto en algún medio de comunicación escrito. Busquemos rápidamente un medio local, el periódico El Pilón. En el periódico El Pilón a mí me permiten escribir el artículo periodístico que yo voy a titular La inseguridad en Valledupar, un problema de nunca acabar. Bien, allí yo voy a revelar la posición mía como tal. Yo lo estoy diciendo desde el comienzo que es un problema de nunca acabar. Y esa es mi postura, ¿cierto? Y voy a argumentar diciendo que la policía no está haciendo su trabajo como debería ser, que los cuadrantes no están funcionando, que el secretario de gobierno o el alcalde debe asumir con mayor compromiso este reto porque él lo prometió en campaña. Eso es de manera subjetiva, ¿verdad? Pero yo puedo hablarlo desde una perspectiva neutral. Entonces, ¿qué voy a decir? Estamos invitando a las autoridades a prestar mucha más atención a este tema de inseguridad.
es importante que abordemos este tema y que corrijamos o se corrige esta situación. Es un tema neutral, no estamos dando nombre, no estamos diciendo que la autoridad tal tiene la culpa o es culpable de lo que está pasando. La función del artículo periodístico principal es informar, pero también admite evaluaciones críticas y opiniones sobre eventos y noticias. Es decir, que yo en este mismo artículo puedo criticar fuertemente a las autoridades, pero también puedo hablar de otras, de hacer una noticia o hablar de otros eventos en un artículo periodístico. Textos científicos. Ojo con los textos científicos. Son aquellos en donde se emplea el lenguaje científico, siendo el lenguaje científico todo mecanismo utilizado para la comunicación, cuyo universo se sitúa en cualquier ámbito de la ciencia y ya se produzca esta comunicación exclusivamente entre especialistas y el público en general. Si yo voy a escribir mi texto, mi argumento, el que ya propuse, la inseguridad en Valledupar, un problema de nunca acabar, entonces yo tengo que basarme en una investigación científica. ¿Cuál es esa investigación? Datos específicos, el por qué atracan en Valledupar. ¿Quiénes son los que están atracando? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cierto? Ya estoy basándome en unos estudios científicos. Tuve que hacer una consulta con unos sociólogos, con unas fundaciones que trabajan esta parte del comportamiento de la ciudad de Valledupar. ¿Por qué la gente atraca? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? Y miren, y entonces a través de la comunicación yo voy a explicar en este texto de manera sencilla para que la gente me entienda. Claro, yo puedo ser flexible en este caso y no voy a basarme en el argumento que yo expuse, porque un texto científico también puede basarse única y exclusivamente en algo más específico. Por ejemplo, hablemos del COVID-19. El COVID-19, que es un virus que está generando una pandemia, entonces científicamente hay que hablar con epidemiólogos para que ellos definan esa parte. Se trata de un tipo de texto que apela a un lenguaje claro, con una sintaxis no demasiado compleja y oraciones ordenadas. Es decir, en este caso, miren, no debemos tomar textos demasiado rebuscados, es decir, palabras demasiado rebuscadas. ¿Por qué? Porque vamos a confundir al lector. Igual, mmm, tenemos que buscar personas que nos ayuden a interpretar y ellos van expuestos dentro de estos artículos. Debates orales y foros de opinión. Importantísimo. Esta es la forma de texto argumentativo más claro. Este es de tipo oral, óyalo bien, oral verbal, y es básicamente un acto de comunicación en el que se exponen ideas diferentes sobre el mismo tema. Sobre estos días que estamos en confinamiento, son muchos las invitaciones que se hacen a través de redes sociales por los diferentes mecanismos, diferentes formas de comunicarse a través de Zoom, que es el más usado entre todos. Allí hay debates y foros de opinión, sobre todo debates, donde se habla, por ejemplo, un debate claro es sobre la educación virtual y hay un debate en ese sentido, ¿verdad? Unos opinan que no estábamos preparados, otros que el país está atrasado, en fin. En este caso, cuando vamos a hablar del debate sobre la inseguridad en Valledupar, un problema de nunca acabar, en una parte, en ese debate está el secretario de gobierno o está el mismo alcalde. Y del otro lado puede haber un concejal de la oposición que va a argumentar. Entonces, los argumentos entre uno y el otro entran en debate, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene su argumento. Los debates por lo general se dan sobre temas polémicos en el que existen varias posiciones. Ya lo decía, la posición del sí, la posición del no. En este caso, ambas partes, quienes están de acuerdo o a favor, expresan sus argumentos para tratar de convencer a los demás.
Yo tengo que convencer, en mi caso, a mi audiencia que la inseguridad en Valledupar es un problema que nunca se acaba, ¿cierto? Pero del otro lado está el secretario de gobierno diciendo que no es tanto el problema y él tiene sus argumentos, ¿verdad? Veamos entonces ahora los foros de opinión. Por su parte suelen ser sobre temas mucho más variados. Se trata de un espacio en el que las personas intercambian sus opiniones o la información que tienen sobre algún tema específico. Tanto en los debates como en los foros de opinión, los argumentos se basan en comparaciones, experiencias, datos, entre otros. Antes de la pandemia, antes de la cuarentena, ustedes vivieron muchas experiencias de estos foros de opinión en los diferentes escenarios de la Universidad Popular del Cesar. Allí, en la sede Sabana, se presentaron foros sobre distintos temas. En Bellas Artes también se presentaron foros sobre cultura, en fin, sobre arte, folclore, todo eso se presentaron. Y en estos tiempos de confinamiento hay muchos foros donde son invitadas varias personas para hablar de un tema o de diversos temas. En el caso mío, el tema que yo propuse, el que estoy manejando, el que propuse para esta clase, es ¿cómo es? La inseguridad en Valledupar, un problema de nunca acabar. Yo lo puedo llevar a un foro y puedo invitar como moderador a varias personas, a la policía, al secretario de gobierno, a un concejal de la oposición, a un periodista, y ellos van a opinar sobre este mismo tema que yo he propuesto, ¿cierto? Foro de opinión. Veamos entonces ahora la parte de los textos argumentativos. Jóvenes, mucha atención porque aquí es donde ustedes van a quedar preparados, ¿sí? Para escribir, para estructurar, para elaborar un artículo grupal. Mucha atención. Introducción. Miren cómo se define. Es la que enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender. Puede haber citas de personajes reconocidos por el público o narrar hechos relacionados para llamar la atención de los receptores y comprometerlos con la lectura. Cuando yo digo la inseguridad en Valledupar, un problema de nunca acabar, yo comienzo diciendo la inseguridad en Valledupar es un problema que no se acaba porque cada día se viven presentando. Y miren, ahí voy haciendo una introducción. Tesis. Veamos la definición. Es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. Consiste en expresar lo que se quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada, es decir, rechazada. Porque mi tesis también puede ser rechazada o refutada. Puede ser explícita, es decir, está escrita en el texto o la dice el orador de manera explícita. O implícita, no está expresada, pero se la puede leer porque está insinuada. Veamos mi tesis. La inseguridad en Valledupar, un problema de nunca acabar. Ahí está, expresada mi tesis en ese titular, en ese título de mi argumento, de mi artículo. Y está de manera explícita. Pero si yo digo la inseguridad en Valledupar, miren, está implícita, está diciendo que hay una inseguridad, pero no está explicitada, sino que está implícita, está insinuada. ¿Cómo anda la inseguridad en Valledupar? ¿Cómo va la inseguridad en Valledupar? En fin, es implícita. Pero cuando yo digo la inseguridad en Valledupar, un problema de nunca acabar, ya estoy diciendo que hay un problema. Por lo tanto, hay un argumento específico. Argumentación. Mucha atención. Los argumentos conforman la serie de razones que el emisor presenta para convencer al receptor de que la tesis es verdadera o es válida. Paremos allí. Cuando yo digo la inseguridad en Valledupar, un problema de nunca acabar,
yo tengo que ir esgrimiendo todas las razones y voy diciendo, diariamente se están registrando 10 atracos. En la zona donde más atracan es en el área comercial. Los atracos se producen a las 2 de la tarde, a las horas pico. Y miren, hay una serie de argumentos. Hay una serie de argumentos que están allí. Sigamos leyendo. Para esto, el emisor utiliza diversas estrategias discursivas como la ejemplificación, la analogía, la pregunta retórica, la cita de autoridad. Ejemplo, puedo decir, los atracos que los que se presentaron ayer en tal parte de la ciudad de Valledupar produjeron un temor, un pánico en la ciudad. Analogía, esos atracos están produciendo desconfianza en la inversión de la ciudad de Valledupar. La pregunta retórica, ¿por qué atracan tanto en Valledupar? Y voy a hacer una cita de autoridad. Sí, una cita de autoridad. La cita de autoridad es que hubo un estudio en el 2019 basado en la inseguridad y ahí yo voy a citar esa parte del resultado de ese estudio. Y tenemos la conclusión como parte del texto argumentativo. Leamos. Aquí se sintetizan las ideas principales del discurso. Se enuncian cuáles son las consecuencias de lo expresado. Se propone una determinada actitud o plan de acción a seguir y se señala cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema. Señores estudiantes, basado en mi argumento, en mi tesis, dice la inseguridad de Valledupar un problema de nunca acabar. Le queda de tarea a las autoridades mejorar esa inseguridad, mejorar la imagen que tiene Valledupar. Miren, ahí ya estoy concluyendo, ¿cierto? Sobre el tema. Ejemplos de textos argumentativos. Mucha atención, leamos esta nota, porque con estos ejemplos usted le va a quedar claro, ahora sí, cómo es que usted va a estructurar ese argumento, o cómo ustedes van a elaborar ese artículo grupal. Leamos la nota. Es importante tener en cuenta que la estructura de los textos argumentativos es flexible. Las partes que aquí indicamos suelen estar presentes en la mayoría de los textos, pero en muchos casos su ubicación dentro de cada texto varía de acuerdo a los intereses del emisor. Es decir, en este caso podríamos decir que la tesis puede ir al final, en la conclusión, por ejemplo, o que hay una variedad de textos o de temas por tratar. En el siguiente texto argumentativo están señaladas las partes de la estructura. Los invito a que lean con mucha atención y observen cómo está constituida cada una de sus partes. Aquí viene, ahora sí, lo que a ustedes les interesa. Bueno, lo que hemos definido desde la parte de definiciones como tal, pero esta parte aquí es fundamental, muy fundamental. Veamos. Hemos tomado el siguiente texto argumentativo. Se denomina el valor de la televisión en la sociedad. Arranca este texto argumentativo con una tesis y una introducción. Miren, la tesis ya está dada. El valor de la televisión en la sociedad. ¿Por qué es una tesis? Porque ya está proponiendo, diciendo el valor que tiene la televisión para la sociedad. No se refiere a la sociedad vallenata, ni colombiana, ni suramericana. Es a la sociedad en general, mundial. Esa es la tesis. Ahora veamos la introducción y leamos. La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en movimiento y eso es posible gracias a las ondas. En la actualidad se puede afirmar que en la mayoría de los hogares hay como mínimo un televisor. Con el paso de los años se ha convertido en un objeto fundamental y cotidiano que normalmente suele presidir el centro del salón y en el que toda la familia se reúne frente a él para ver diferentes programas. Se ha hablado mucho sobre la televisión y los aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, Bernice Burrich,
la ha definido con estas palabras, comillas: la televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar, cierro comillas. Es por ello que en esta argumentación hablaré sobre el valor de la televisión en la sociedad actual. Miren, qué hermoso. Este es un ejemplo que hemos conseguido, es un ejemplo que nos propone Santiago Moll 2013 en su página. Bellísimo. Planteamos la tesis que está de una vez descrita, planteada en el título del artículo. Y tenemos la introducción. Y miren esa parte. Es por ello que en esta argumentación hablaré sobre el valor de la televisión en la sociedad actual. Veamos ahora el argumento fundamental, señores. El argumento. Leamos cuál es el argumento sobre el valor de la televisión en la sociedad. Y miren, es atemporal porque se puede referir a la sociedad de hoy. Este artículo es hermoso. Leamos. En primer lugar, hay que decir que la televisión puede verse como algo positivo porque, entre otras cosas, te permite estar informado en todo momento a través de los informativos. Otro aspecto a favor de la televisión es que te permite aprender sobre temas que desconocías gracias a concursos como Saber y Ganar. También destaca la televisión por el hecho de ser un medio de entretenimiento, como cuando tenemos la oportunidad de ver una película, nuestra serie favorita o alguna retransmisión deportiva relacionada con el fútbol o el baloncesto, o por citar algún ejemplo. Pero no todo lo que rodea el mundo de la televisión es positivo. Por desgracia, hay programas como los de cotilleo, ¿sí?, que aportan muy poco valor al espectador. Otro aspecto negativo es el hecho de que hay gente que se pasa muchas horas frente al televisor y eso crea adicción. O también está el inconveniente por el cual, por culpa de la televisión, los miembros de una familia hablan muy poco cuando están reunidas en el salón o en la cocina porque están pendientes de lo que pasa en la pantalla de su televisor. En mi caso, dice el dueño del artículo, el autor, en mi caso, debo deciros que suelo ver la televisión casi todos los días, pero normalmente es para ver algún informativo y estar al día de lo que pasa en el mundo y algún que otro partido o acontecimiento deportivo. Miren, toda una exposición en este ejemplo de este artículo, el valor de la televisión en la sociedad. Unos argumentos bien importantes. Más adelante se van a dar cuenta el por qué la importancia de este artículo y por qué lo hemos escogido. Veamos. Conclusión. Esta es la conclusión, señores. Miren la conclusión. En resumen, miren, cuando nos referimos a la televisión vemos cómo hay argumentos a favor y en contra. Pero creo que lo más importante al respecto de la televisión es que cada uno debe ser capaz de hacer un uso responsable de un aparato que, nos guste o no, forma parte de nuestras vidas. Si conseguimos que las personas se eduquen mirando la televisión, probablemente los beneficios que se obtengan serán mucho mayores que los inconvenientes. Como pudieron observar, jóvenes, en el texto El valor de la televisión en la sociedad se encuentran las 4 partes de la estructura de un texto argumentativo. Aquí tenemos la cita de la fuente 1, contenidos digitales, y la fuente 2, que es textos argumentativos de Santiago Moll 2013. Y finalizamos con esta parte, señores, porque les voy a dar los pasos, les voy a mostrar los pasos que dio este señor, Santiago Moll, en el valor de la televisión en la sociedad. Veamos. Primero, el tema que él eligió fue la televisión. Segundo, el título o tesis, óyelo bien, el valor de la televisión en la sociedad. Ahí está el título o tesis, fue ese.
Y miren, él pudo haber tomado dos formas, porque hay dos formas para argumentar. Una objetiva y otro que es informar, y una subjetiva que es opinar. En este caso, él eligió la forma de opinar, porque él dijo, se refirió al valor de la televisión en la sociedad. Tercero, este señor, Santiago Moll, en el valor de la televisión en la sociedad, dijo, búsqueda de información en Internet. ¿Qué hizo él? Consultó las páginas, portales, libros sobre el tema. Y algo muy importante, él tomó alguna idea del artículo o fuente consultada. Tomó ideas. Ojo, pero no copió y pegó. Es decir, no se copia y se pega porque eso se llama. Algunos estudiantes, a ustedes que ya les reclamé, 2 estudiantes creo, han hecho plagios en artículos. Y ustedes tendrán que cuidarse cuando vayan a escribir su propio artículo grupal, porque al más mínimo asomo de un plagio o mal utilizado esto, ustedes se tiran el trabajo grupal. Así que todos a cuidarse en ese sentido. Miren, la fuente se puede citar. Miren lo que él hizo. La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en movimiento, y esto es posible gracias a las ondas. ¿De dónde lo tomó? Más adelante se van a dar cuenta, lo tomó de Wikipedia. Wikipedia. Vamos ya con los 3 pasos. El tema, que es la televisión, el título, que es, y la tesis, que es el valor de la televisión en la sociedad, y la consulta, la búsqueda de información que hizo este señor. Veamos el cuarto paso, argumentos. Hay un argumento de autoridad. En este argumento de autoridad se busca en Google, usando las comillas, una frase sobre la tesis y copiarla citando al autor. ¿Qué hizo Santiago Moll? Aquí tomó, abro comillas, la televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar. La tomó de Bernice Burés. Bernice Burés. Tomó un argumento a favor. Mírenlo. ¿Cuál es? También lo buscó en Google. Está informado de lo que pasa en el mundo. Informativo. Tomó 3 argumentos a favor. El segundo, programas y concursos culturales, saber y ganar. ¿Recuerdan que ahí está? Entretenimiento, habla de series, películas, documentales, retransmisiones deportivas. Ahí hay 3 argumentos a favor, que son favorables para el valor de la televisión en la sociedad. Y tomó, para contrapesar, para equilibrar, 3 argumentos en contra. Mírenlo, ahí está. Crea adicción. Se pasa muchas horas frente al televisor. Programas de cotilleo no aportan nada de valor. Se pierde comunicación entre la familia. Los miembros de una familia miran la televisión y no conversan entre ellos. Miren, 3 argumentos de autoridad a favor y en contra. Y tenemos el argumento de experiencia personal. ¿Recuerdan cuando él dijo? Bueno, se pone un ejemplo vivido por usted. En este caso, él dijo, en mi caso, suelo ver preferiblemente informativos y programas deportivos. 4 argumentos que usted puede utilizar en el artículo que va a escribir en esa elaboración de ese artículo grupal. 1 de autoridad, 1 a favor, 1 en contra, y la experiencia personal. Maravilloso. Y veamos, adjetivos, el quinto paso, adjetivos valorativos. ¿Cómo se definen los adjetivos valorativos? Son palabras con un buen significado, ¿cierto? Puede ser un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio. Se toman mínimo 2. Santiago tomó este artículo importante y fundamental. 2 artículos valorativos. Sexto, conectores textuales. Ya ustedes los utilizaron, ustedes los leyeron, se usan para relacionar las diferentes oraciones y párrafos del texto. Miren los ejemplos. Los hay sumativos, asimismo también, al mismo tiempo, de la misma manera, por una parte, por otra parte, en fin. Están los adversativos o de contraste.
Es decir, oponen o contrastan las ideas. Sin embargo, no obstante, pero, de todos modos, de todas formas, en fin. Y hay muchos más. Recuerden que hay 12 conectores, hay 12 clases de conectores. Y miren lo que él tomó. En la actualidad, además, también, en primer lugar, por otra parte, pero en resumen. En fin, señores, y la sorpresa final. Aquí les entrego el artículo completo, señalado por colores, donde usted va a encontrar cada uno de estos pasos, donde tomó la frase importante, fundamental en la actualidad. Mírenlo, ahí está. De todas maneras, yo les voy a enviar a su grupo, al grupo general, le voy a enviar al grupo general de WhatsApp esta diapositiva que les he presentado aquí en esta clase para que ustedes tengan toda la posibilidad de desarrollar su clase como debe ser, desarrollar ese artículo grupal que van a trabajar. Jóvenes, mil gracias por su atención. Ya saben, nos vemos en una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien en su artículo, señores.